En esta hermosa mañana, yo quiero compartir un tema que es como algunos consejos para el creyente de este tiempo. Es el tema que quiero compartir hoy. Algunos consejos para el creyente de este tiempo. Amén. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil que requiere de nosotros estar bien unidos a la palabra de Dios y aferrarnos a ella en el nombre de Jesús. Yo quisiera que ustedes buscaran conmigo el Salmo 17, verso 5, que dice de la siguiente manera: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Te pido, Señor, tu ayuda y tu dirección, que tú tomes control de mi mente, de mi corazón, y que tú hables a este remanente tuyo. Que tú traigas, Señor, una palabra Su micrófono, pastor, su micrófono está apagado. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oraba al Señor, diciéndole que el Señor sea quien transforme nuestra mente y nuestro corazón y que cada día estemos más cerca de Él. Amén. Gracias, hermana, por usármelo del micrófono. Bien, hermanos, entonces, algunos consejos para el creyente de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Este salmo ya es uno de ellos. Dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Amados, la vida cristiana, para nosotros vivirla plenamente, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios, no se puede vivir la vida cristiana. Hay algunas denominaciones, ¿verdad?, que no cuentan con la presencia del Espíritu Santo, pero no son más que un grupo religioso. Porque para vivir la vida cristiana necesitamos la ayuda de Dios, porque con sus propias intenciones, su propia fuerza, habilidades, usted puede dejar de practicar muchas cosas que entiende que son pecados. Pero el único que puede limpiar el corazón y renovarlo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, para nosotros vivir la vida cristiana, debemos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El primer consejo que tengo aquí dice: confíe en las Escrituras y no en sus emociones. Y tengo dos porciones bíblicas para justificar eso. Confíe en las Escrituras y no en sus emociones. Cuando actuamos por emociones, amados hermanos, el fracaso estará seguro. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es conforme a la palabra, amados hermanos, con el consejo de la palabra del Señor, que nosotros podemos cumplir con este legado. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz con Dios solamente la vamos a tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios, alimentarnos de ella y conocerla. Y se confía en las Escrituras y no en sus propias emociones. Dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea nuestro mentor. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin esa fuente que es Cristo en nosotros,
vana sería nuestra fe. Sin esa fuente de Cristo en nuestra vida, todos seríamos un religioso más. Pero el apóstol está diciendo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice 1 Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, creemos en ella y vivimos por ella, entonces nosotros adquirimos el conocimiento que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en este camino. Amén. Para nosotros entender lo que el Señor ha querido revelarnos acerca de su palabra, nosotros tenemos que aferrarnos a ella y conocerla. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos revela a Cristo, al Espíritu Santo y a Dios. Entonces, si no la estudiamos, si no nos aferramos a ella, no vamos a tener el conocimiento que nosotros necesitamos tener para nosotros mantenernos firmes en este camino. ¿No? Dice el tema que estoy compartiendo, este tema. Utilice la Biblia como compañera diaria. Dice, confía en las escrituras, no en sus emociones. Y en segundo lugar, utilice la Biblia como su compañera diaria. Utilice la Biblia como su compañera diaria. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, el creyente de hoy en día tiene que hacer alianza con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mantenerse fuerte, para seguir en este camino de la manera que Dios quiere que nosotros andemos. Usar la palabra de Dios para todo lo que va a hacer. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, las instrucciones que usted necesita como creyente están en la palabra de Dios. Y sus líderes, sus pastores, también van a hacer un esfuerzo en que usted aprenda la palabra de Dios y se aferre a ella y en enseñarle. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, testifique abiertamente del Señor. El creyente, amados hermanos, tiene que testificar de Dios, contarle a otro lo que Dios ha hecho en su vida, no quedarse callado. El creyente tiene que hablar de los cambios que ha recibido cuando recibió al Señor Jesucristo. Eso es un deber de cada creyente, así como es un deber congregarse, orar, leer la Biblia, testificar es un deber de cada creyente. Dice Lucas, capítulo 12, verso 8. Os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles del Señor. Todo aquel que me confiesa delante de los hombres, el Hijo del Hombre también le confesará delante de los ángeles del Señor. Qué bueno, amados hermanos, que tenemos esta promesa tan hermosa. También dice el verso 9, no lo tengo aquí copiado, pero dice que todo aquel que le negare delante de los hombres, también el Señor le negará delante de los ángeles del Señor. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros quiere escuchar su nombre en aquel día, cuando, como dice el himno 20, cuando ya se pase lista. Y qué bueno que el Señor pueda mencionar tu nombre y cuando diga tu nombre puede decir, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la palabra que queremos escuchar, pero qué triste sería
que el Señor se avergonzara de nosotros. Y aquí está diciendo, os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. ¿Y qué es confesar a Cristo? Hablar de Cristo, hablar lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios hace una obra en usted, eso tiene varios propósitos. Eso es para su edificación, para su bien, para su bendición, pero también para que el nombre del Señor sea engrandecido, para que los demás sepan que nuestro Dios es un Dios de poder, pero los demás no van a saber lo que Dios está haciendo en tu vida si tú no lo hablas, si tú no lo testificas. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser un testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Dice 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Recuérdale esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. O sea, el apóstol aquí aconseja a su hijo Timoteo, su hijo en la fe Timoteo, a que no participe en palabras deshonestas, palabras de chisme, de comentarios que no edifican, sino que que sus palabras puedan hablar de Cristo, que su palabra sea el testimonio del Evangelio, que donde quiera que nosotros estemos, seamos testimonios vivos de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. El punto número 4 es muy importante, cada punto tiene su detalle importante. Dice el punto número 4, vaya únicamente a los lugares donde Jesús podría ir con usted. Vaya únicamente a los lugares, ¿verdad?, donde Jesús podría ir con usted. Sabes que hay lugares que no son para los creyentes y que nosotros tenemos que tener cuidado donde pisan nuestros pies. Hay lugares que no son para nosotros. Hay lugares donde la Biblia no nos manda a entrar. Si Cristo no está en ese lugar, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Dice el tema, vaya únicamente a los lugares donde Jesús podría ir con usted. Hay lugares, amados hermanos, que el Espíritu Santo no te va a acompañar allá. Por ejemplo, ¿qué hace un creyente en una discoteca donde solo se está practicando bebida, baile, lujuria y todos los deseos de la carne? ¿Crees un creyente que yendo a ese lugar el Señor le va a acompañar? No. Y así podría mencionar muchos lugares más. Dice el Salmo 17, versos 4 y 5. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. En otras palabras, amados hermanos, nosotros tenemos que poner nuestros pies en las manos del Señor y seguir los pasos del Señor. Cuando voy a entrar a un lugar que tengo cierta duda, ¿entraría Jesús a ese lugar? Está diciendo, oigan, voy a repetir el verso. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. O sea, el salmista había tenido cuidado de la senda en los caminos, ¿verdad? De las sendas de los violentos, del camino de los violentos. Él se había guardado de eso. Y en esta mañana, la palabra nos exhorta a nosotros a guardarnos de la senda, del camino de los violentos. No solamente, amados hermanos, cuando dice, me he guardado de la senda de los violentos, esto de manera física
no se trata solamente de nuestros pies, sino de nuestra actitud, de cómo estamos actuando. Si estamos actuando sabiamente o estamos actuando en la carne como actuábamos antes, o como puede actuar cualquiera persona que no conoce a Dios. Ahora no, ahora yo tengo que actuar conforme a los hijos de Dios. Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios. ¿Cuál es la palabra de los labios del Señor que nosotros tenemos ahora en la Biblia? O sea, por la Biblia, yo me he guardado de la senda de los violentos. Y dice algo más, hace una petición. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. O sea, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de a dónde nos dirigimos y cuáles son nuestras decisiones. Amén. En quinto lugar, deje atrás lo que desagrada al Señor. Deje atrás lo que desagrada al Señor. Hay cosas, amados hermanos, pueden haber cosas en nuestras vidas que no agradan a Dios. Y todo lo que no agrade a Dios tiene que ser sacado de cada uno de nosotros. Dice primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que no os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que no os abstengáis. Repito el verso, amados. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, absténgase de los deseos carnales. Los deseos carnales siempre van a estar ahí. La mente natural siempre va a querer llevarte por otro lado que no es conforme a los mandamientos del Señor. Sabe que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y dice la palabra de Dios que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que uno no haga lo que uno quiere. Pero nosotros no vivimos según la carne, sino con el espíritu. No estamos sujetos a la carne para agradar a la carne, sino al espíritu. Entonces debemos abstenernos de todos los deseos carnales. Dice aquí que batallan contra el alma. O sea, es una batalla, es una guerra que tenemos con los deseos carnales. Cuando hablamos de lo que es la guerra espiritual, de lo que son la batalla que a diario tenemos, nosotros sabemos que hay tres enemigos principales, que son Satanás, el mundo y nosotros mismos. A veces el más peligroso tal vez no es el diablo, tal vez somos nosotros mismos, tal vez son nuestro propio corazón, nuestra propia mentalidad. Dice Jeremías, capítulo 17, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de nuestro corazón y de los deseos del corazón para sujetar nuestras acciones y nuestros pensamientos a Jesucristo. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que hay virtud alguna, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. O sea, no darle lugar a los pensamientos pecaminosos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, absténgase de esos deseos, sabiendo que no estamos para obedecer a la carne, sino para obedecer al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Efesios, capítulo 5, del 1 al 4. Sé pues imitadores de Dios
como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones, acciones de gracia. Entonces, amados hermanos, mire, nos está llamando a ser imitadores de Dios. ¿Quién es nuestro líder a seguir? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿De quién tenemos que ser nosotros imitadores? De Jesucristo. Entonces, en todas nuestras acciones, sea cuando estemos en medio de la gente, en medio de la muchedumbre, en la casa, en la familia, en el trabajo, y cuando estemos solos, nosotros tenemos que procurar ser imitadores de Dios. Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, cuando dice andad en el amor como Cristo, amando a la gente, no solo de palabra, sino también de hecho. Dice, y se entregó. Y se entregó. Nosotros también tenemos que entregarnos. Y a veces, amados hermanos, tenemos que entregarnos a una causa justa de hacer el bien por la humanidad para dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre nosotros. Hay cosas, amados hermanos, que pertenecen al viejo hombre, a la vieja naturaleza, que ya no pueden tener cabida entre nosotros, ni siquiera para nombrarla, sino hablar de las cosas que convienen. Bendito sea el nombre del Señor. Sexto lugar, elija amigos verdaderos. El creyente tiene que saber quiénes son sus amigos y a quién le cuenta sus cosas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a un amigo y le estás contando una situación, ese amigo te va a dar un consejo. Pero el que no tiene a Cristo en tu corazón no te va a aconsejar por la palabra de Dios, te va a aconsejar según a lo que él entiende. Amén. Entonces dice Hechos 4:23, dice, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, que está hablando de los apóstoles. Dice, y puesto en libertad, estaban presos, ¿verdad? Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Dios, la iglesia. Y dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, amados hermanos, nuestras amistades, nuestros consejeros, nuestros mentores, tienen que ser personas creyentes, que amen a Dios, que cuando nos vayan a aconsejar, nos aconsejen por la palabra de Dios. Dice Hechos 15:40 también. Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y Pablo, escogiendo a Sila, salió. ¿A quién escogió Pablo? A Sila. ¿Quién era Sila? Era un creyente de la iglesia, amados hermanos. Era un hombre de testimonio. Era un creyente fiel. Y dice Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, en nuestros compañeros, amados hermanos, nuestros compañeros de milicia, tienen que ser personas que amen también a Dios. Porque el que no tiene a Dios en su corazón, no te va a aconsejar por la palabra. Y nosotros vivimos por la palabra. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Lea únicamente lo que edifica. Y esto, amados hermanos, es muy interesante. Dice San Juan, capítulo 5, versos 46 y 47. Porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, hermano, dice, lea únicamente lo que edifica. Usted sabe que hay cantidades de libros que no son para creyentes, que uno no puede leerlo, amados hermanos. Para usted leer un libro, ore y pida la dirección del Señor, porque hay libros que enseñan cosas que no van con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que leer lo que edifica. No es que no leamos, el creyente tiene que leer, tiene que investigar, tiene que capacitarse, tiene que estudiarse, tiene que estar informado. Amén. Tiene que leer, buscar, pero lea cosas que edifiquen. Amén. Un libro extraño por ahí, incluso hasta con una portada extraña que usted no entiende. Usted no tiene que leer eso, ni que le cause curiosidad. Lea lo que le conviene. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, otra cosa, amados hermanos. Seguimos. Número 7. Sea imitador de Cristo. Sea imitador de Cristo en sus acciones, en lo que usted hace, nuestro modelo a seguir. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no os seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por el tratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, hermano, aquí nos está llevando a ser imitadores de Cristo, a buscar su rostro, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, Pablo aquí no se exhorta a ser como Cristo, pero a conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer si no conocemos su palabra? El creyente tiene que conocer la palabra y estar familiarizado con ello. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, la Biblia nos manda a perfeccionarnos, a un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Cuando nos falta conocimiento de Cristo, de la verdad, de la palabra, cualquier pensamiento, cualquier cosa por ahí puede confundirnos, nos puede llevar. Pero cuando usted está empapado de la palabra de Dios y de Jesucristo, usted estará sobre la roca. Bendito sea el nombre del Señor. Andemos como Cristo. Ahorita hablábamos de camino, de que el Señor dirija nuestros pies. Entonces, también hablábamos de ser imitadores de Cristo, pero andar como Él. Dice Efesios 4 también, el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El creyente tiene que andar posicionado, dando ejemplo y testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que usted llegó al Evangelio, ¿verdad? De que recibió el don de la salvación, nació de nuevo, pues ahora usted es un embajador del reino de los cielos y tenemos que andar como Él anduvo. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana.
y que su gracia pueda seguir fluyendo y que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo en esa gracia que nos ha sido dada. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Señor, ayúdanos, guíanos, dirige cada uno de nuestros pasos en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a andar como tú. Señor, a visitar los lugares que solamente tú puedes estar con nosotros. Señor, que nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros proceder, todo lo que hacemos, Señor, y en todo seamos imitadores tuyos. Que tu gracia nos acompañe. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Gracia y paz de Dios para todos.